Prepárate para escuchar la historia más impresionante registrada en la Biblia. La historia de este hombre tiene glorias y sufrimiento. La historia de Job es, por mucho, la historia más impresionante de la Biblia. Te aseguro que no serás la misma persona después de escuchar esta historia. Te aseguro que esta historia es tan fuerte que puede tocar fibras muy sensibles en ti. Tu vida jamás será la misma después de escuchar la historia de este hombre. Por eso, toma asiento, concéntrate y escucha la historia de Job. Job es la única persona que en la Biblia se le llama perfecto. Fue un hombre que amó a Dios y sus mandamientos. Job era una persona millonaria, tenía mucho dinero, incluso tenía 10 hijos, muchos animales, ¿sabes? Y en la vida de este hombre, cuando todo parecía estar bien, como cuando tú te acuestas y el día siguiente te levantas y todo parece perdido, todo está de mal en peor. Así fue la vida de Job. Una noche va a su cama y al amanecer entonces va a enfrentar los momentos más oscuros de su vida, momentos que después se le llamarían la noche oscura del alma. Dios permitió que se pusiera a prueba su fe experimentando cosas difíciles que te voy a contar, pero no creerás todo lo que le sucedió a este hombre. Un tiempo difícil. De hecho, estás a punto de escuchar lo que en verdad le sucedió a Job. Job es uno de los personajes más conocidos de la Biblia y su historia está registrada en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre. Fíjate si este hombre sufrió, que hasta el libro lleva su propio nombre. En él podemos encontrar sus vivencias, dificultades y sobre todo la madurez de su vida, a través de la cual tú y yo vamos a aprender. Algunas preguntas sobre la vida de Job causan mucha curiosidad en la gente, especialmente ¿cuándo murió? ¿En qué ciudad vivió? Por eso, aquí quiero enseñarte datos sorprendentes que no todo el mundo cuenta de la vida de Job. ¿Quién fue Job? Job fue un hombre millonario. Vivió en la tierra de Uz. Aunque la ubicación de la tierra es incierta, es aceptado entre los eruditos que Uz estaba en una región del oriente de Judá y tal vez limitando con el desierto. Las tierras de la región eran muy buenas para la cría de ganado y la agricultura. La Biblia nos dice unas características únicas en Job. Era recto, temeroso y perfecto delante de Dios. ¿Quién podría creer que un hombre recto, temeroso y perfecto delante de Dios tendría que soportar los peores desafíos de la vida? Podemos ver que Job era completamente fiel al Señor, vivía apartado del mal, por lo cual Dios dijo: Job es un hombre piadoso. La Biblia muestra que Job tenía 7 hijos y 3 hijas antes de ser sometido a las diferentes pruebas que tendrá que soportar. A continuación verás todo lo que tuvo que soportar, pero en total tuvo 20 hijos, ya que los primeros 10 hijos murieron durante aquel período de sufrimiento, aquel período de dolor al que fue sometido. Sin embargo, Dios restauró a Job y le concedió engendrar otros 10 hijos, porque cuando el mundo te quita algo, Dios siempre te lo devuelve. Job tenía esposa, aunque en la Biblia no revela el nombre de su mujer. Al leer el primer capítulo del libro que lleva su nombre, se observa que la familia de Job era muy unida, debido a que sus hijos se reunían constantemente en sus diferentes hogares y celebraban grandes banquetes compartiendo juntos. Job era un hombre muy piadoso. Se preocupaba constantemente por el bienestar de su familia, por lo que continuamente buscaba y oraba a Dios al amanecer. Pedía perdón por los pecados que pudiesen haber cometido sus hijos y ofrecía sacrificios en su nombre. ¿Quién podría creer
que un hombre tan preocupado porque sus hijos no le faltaran a Dios? ¿Quién podría imaginarse que un hombre que se levantaba pidiendo perdón por sus pecados familiares tendría ahora que soportar la ira del infierno? ¿Qué le sucedió a Job? ¿Cuándo le sucedió todo esto? Determinar con certeza este momento no es tarea sencilla. De hecho, tampoco es fácil determinar quién fue el autor del libro que lleva su nombre. La fecha en que se escribió, aunque hay referencias a Job en el libro del profeta Ezequiel, donde lo menciona junto a Noé. Job poseía una gran riqueza, disfrutaba de un alto estatus social. Algunos sugieren que Job era un rey, pero no hay base para tal sugerencia y debemos rechazarla. Además, si Job hubiera sido un rey, la palabra de Dios lo hubiera declarado, por lo cual Job no vivió en la época de los reyes. Sin embargo, la Biblia da detalles sobre la extraordinaria riqueza que poseía. Dice la Biblia que Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 parejas de bueyes y 500 asnas. Una cantidad tan grande de ganado en la época en que vivió Job que ciertamente representaba un poderío impresionante. Pero ¿quién pensaría que luego lo iba a perder todo? Quédate ahí, no te vayas. Yo sé que tienes cosas que hacer, pero ahora quiero explicarte lo que Job tendría que soportar, porque esta historia posiblemente te ayude en tus momentos difíciles. Desconozco por qué situación estás atravesando ahora, desconozco qué tienes y qué te ha sido quitado, pero créeme, estás a punto de revelar un secreto impresionante que te ayudará a soportar los momentos más oscuros de tu vida. Job, para hacerse cargo de tantas propiedades, tenía una gran cantidad de sirvientes a su servicio, de modo que Job era el hombre más rico del Oriente. Pero este hombre rico, este hombre con tantas cosas materiales, tendría que sufrir. La palabra nos enseña que un día hubo una reunión. Esa reunión fue en las regiones celestiales y que los hijos de Dios fueron a presentarse ante el Señor. La mejor interpretación de la expresión hijos de Dios nos habla de los ángeles. Sin embargo, entre ellos estaba Satanás. Este había venido: vengo de rondar la tierra, dice textualmente. La he recorrido de un extremo a otro. Y Dios es el que le pregunta: ¿has visto a Job? Es importante ver que Dios es quien inicia la conversación. Dios empieza hablando de lo justo que es Job. Y te pregunto hoy, si Dios fuera a hablar de ti, ¿qué diría? Escríbemelo en los comentarios. ¿Qué crees tú que Dios diría de ti? Vamos, te leo. No fue Satanás quien eligió a Job para probarlo, para enviarle sufrimiento, sino Dios mismo. En vista del testimonio de Dios de la fidelidad de Job, Satanás entonces sugiere con toda su integridad y seguridad, dijo: claro que te va a ser fiel, porque tú le das todo lo que te pide con tantas riquezas y posiciones. Es decir, Satanás estaba acusando a Job de ser una persona interesada, de modo que su fidelidad estaba condicionada a los bienes que Dios le había dado. Y el enemigo decía que si Dios le quitaba todo, entonces Job iba a maldecir a Dios. Así que el Señor permitió que Satanás pusiera a prueba a Job. Le dijo: puedes tocar todo, excepto su vida. Y debes entender que el enemigo puede tocar todas las cosas materiales que tú tienes, pero no puede tocar tu vida, porque tu vida ha sido comprada por la sangre de Cristo. El trabajo de Satanás en la vida de Job era quitarle todo. Job perdió todo, su ganado, mataron a sus siervos. Como si todo esto fuera poco, sus hijos, que estaban todos reunidos en la casa de su primogénito, también murieron debido a un gran viento que sopló tan fuerte sobre la casa que ésta cayó sobre ellos. Imagínate, un hombre que se levantaba a orar por sus hijos, un hombre que se despertaba ofreciendo sacrificios a Dios porque sus hijos habrían podido faltarle a Dios. Entonces este día tendría que levantarse para conocer la triste noticia, la historia de que sus hijos, sus 10 hijos, acaban de perder la vida. Cualquiera de nosotros en esta situación lloraría
desconsolado, se preguntaría dónde está Dios, se preguntaría por qué lo hiciste, y de hecho muchos maldecirían a Dios. Es normal cuando se pierde un ser querido que las personas digan: Señor, ¿por qué no yo en vez de mi hijo? ¿Por qué no yo en vez de mi esposo? ¿Por qué no yo en vez de mi esposa? Pero ante este sufrimiento, Job se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza, se arrojó al suelo y adoró a Dios. ¿Quién creería que este hombre adoraría a Dios en medio del dolor más profundo? Imagínate perderlo todo. Imagínate perder a sus 10 hijos, todos a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar. Es en este momento cuando dicen las conocidas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor me ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha sus palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre, es decir, cuando vine a este mundo no traje ninguna posesión económica, y así he de irme de este mundo. Y luego diría: si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, diciendo: lo que Dios hace en mi vida, lo hace bien. Todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Y aquí debemos preguntarnos: ¿qué dices tú cuando pierdes algo? ¿Cuáles son tus palabras cuando pierdes el empleo, tu pareja? Cuando empieza un día difícil en tu vida, ¿cuáles son tus primeras palabras? ¿Adoras al Señor o por el contrario te desesperas, te desanimas? Por eso te dije que estás a punto de escuchar la historia más sorprendente registrada en la Biblia. Créeme, escucha lo que hace Job. Ahora, ¿quién creería que Job no solo perdería sus posesiones económicas, no solo perdería a sus hijos, sino que también quedaría enfermo? Nuevamente los hijos de Dios estaban delante de él, en medio de ellos vuelve a estar Satanás. Entonces el Señor le pregunta acerca de Job, y esta vez él afirmó que Job no había blasfemado contra Dios. Es el enemigo quien dice: todavía él no blasfema contra ti. ¿Sabes por qué? Porque sigue gozando de salud. En este momento el enemigo intenta quitarle la salud. ¿Cuántas cosas te han sido quitadas a ti? Entonces Dios permite que Satanás toque la salud de Job, pero dijo: no te permito matarlo. Escucha bien, puedes hacer con él lo que quieras, pero no lo mates. Lo único que Job va a tener es su vida, la certeza de que no va a morir, pero va a ser zarandeado, va a ser apaleado. Job está a punto de soportar en carne propia el dolor más difícil. Así que Job sufrió una terrible enfermedad. No es posible saber qué tipo de enfermedad castigó a Job, pero sí sabemos que fue una enfermedad desastrosa. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que Job fue herido con dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Cuánta soledad, cuánto sufrimiento. ¿Quién estaría a su lado? ¿Quién le daría palabras de motivación? Cuando pasamos por un momento así, siempre necesitamos un amigo, un ángel, una pareja, alguien que por favor venga a decirnos que todo estará bien, alguien que venga a inyectarnos alguna dosis de motivación. Pero sabes, en la vida de Job no estaba esta persona. Por el contrario, su esposa, al mirar a su esposo sumergido en tanto sufrimiento, ha perdido todas sus posesiones económicas. Ahora está enfermo con llagas desde los pies hasta la cabeza. Sus 10 hijos acaban de perder la vida, todos a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo día. Y es entonces cuando la esposa le aconseja que maldijera a Dios. Escúchame bien, la esposa va a ser utilizada por el enemigo para decirle que maldiga a Dios. Aquí tienes que entender, en la noche más oscura, aquellos que se queden a tu lado intentarán decirte: maldice a Dios. ¿Qué te han dicho a ti? ¿Por qué te suceden tantas cosas? A ti siempre te pasan cosas malas. ¿Algo habrás hecho que tantas cosas te suceden? Escríbeme en los comentarios cuáles son esas palabras que el enemigo ha enviado a través de esa persona. Obviamente, ella no sabía que la vida de Job fue preservada por Dios y compartió fatalmente la opinión común de que todo era un castigo divino. La respuesta de Job a su esposa fue que ella estaba hablando como una necia. Es decir, Job le dijo que ella estaba hablando como una persona infiel ante su Dios.
porque Dios en su soberanía podía derramar el bien sobre ellos o también el mal sin ser injusto. Escucha bien la fe de este hombre. Cosas que me parecen justas como cosas que me parecen injustas, Dios lo puede hacer sin ser injusto. ¿Quién creería que aún le quedarían amigos? Pero la Biblia muestra que Job recibió la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos también eran sabios y ricos y pertenecían a una posición social similar a la que era Job. Los 3 hombres fueron a Job para consolarlo. Por fin Job tendría un consuelo. Pero la situación de Job era tan complicada que al principio sus amigos no lo reconocieron de lejos. Imagínate si estaba destrozado. Imagínate cómo aquellas llagas tenían su rostro, su cuerpo, que sus propios amigos no lo reconocían. Quizás así estás en este momento. Tu rostro con tanta tristeza, con tanto dolor, con una deuda tan grande que tus propios amigos no te reconocen. Entonces se compadecieron de él y se pusieron a llorar. Cada uno rasgó su manto y se echó polvo sobre la cabeza. Se quedaron con Job 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra. Cuánto sufrimiento veían. No podían imaginar lo que sus ojos estaban viendo, no podían creer lo que la gente decía. El hombre más justo, más fiel, el hombre más rico, sabio, entendido, ahora es un hombre miserable ante los ojos humanos. No sabían qué decirle. ¿Cuántas veces te has sentido así? Sabes que un amigo está pasando por un momento difícil, pero no sabes qué decirle. Y le aconsejamos qué decirle para que su carga no sea tan fuerte, qué decirle para que su dolor no sea tan fuerte. Entonces se compadecieron y lloraron. Después de que Job rompió el silencio, comenzó una larga y formal discusión entre él y sus amigos. En base a esta discusión, podemos ver que los amigos de Job comenzaron a establecer una secuencia de discursos con razonamiento de causa y efecto. Algo hiciste que perdiste todo. Posiblemente acusaron a Job. ¿Cuántas veces nuestros amigos y amigas en momentos difíciles, en vez de apoyarnos, empiezan a culparnos? Algo hiciste, algo que no te has dado cuenta hiciste. Entonces, los amigos de Job lo acusaron de ser un adúltero, un ladrón, alguien sin hospitalidad, un loco. Finalmente lo instaron a que se arrepintiera. Escúchame bien, este hombre ha perdido a sus hijos, su ganado, sus riquezas. Ahora su cuerpo se está destruyendo con una enfermedad desde los pies hasta la cabeza. Y unos amigos que están con él le dicen que él es un adúltero, un loco, un ladrón, alguien que no tiene hospitalidad, que tiene que arrepentirse. Después de estas acusaciones, Job intentó justificarse a sí mismo, por lo que el hombre no es capaz de comprender todo lo que Dios hace. Luego de esta gran discusión, Job tendría un consuelo. En medio de un torbellino, Dios le habló a Job. En tu momento más difícil, cuando todos se levantan en tu contra, no tengas miedo, no dudes, porque de alguna forma inesperada Dios te va a hablar. No sé qué estabas haciendo cuando llegaste a este video. No sé en qué estabas ocupado, qué pensabas encontrar acá, pero créeme, Dios te está hablando. Así como Dios le habló a Job, a ti te está hablando en este momento. Y dice, el Señor en medio de un torbellino le habló a Job. Dios no respondió a las preguntas de Job mientras debatía con sus amigos. Por el contrario, Dios le hizo una gran cantidad de preguntas, donde toda su sabiduría y soberanía hizo que Job se diera cuenta de su ignorancia. Job comprendió que le bastaba confiar en Dios, porque Él puede hacer cualquier cosa y no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios es el Señor de todo, gobierna el universo y no necesita que nadie le aconseje en nada. Todo lo que hace es por su soberanía y su voluntad. Esta fue la respuesta de Job a sus amigos. Dios es el Señor de todo, gobierna el universo y no necesita que nadie le aconseje en nada. Dios también reprendió a los 3 amigos de Job diciendo que habían actuado tontamente y que lo que habían dicho durante su discusión con Job no había sido correcto. Entonces
el Señor les ordenó que fueran a Job y ofrecieran un holocausto, y que por la oración de Job no serían castigados por la insensatez que demostraron. Escúchame bien, cuando todos se levantan en tu contra, Dios se levanta a tu favor. Es por eso que la Biblia ahora nos va a revelar lo que pasó con Job. Después de esta oración, dice la Biblia que Job oró por sus amigos. El Señor restauró su vida y le dio el doble de todo lo que había perdido anteriormente. Job llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Job también tuvo otros 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, las cuales se mencionan como las más hermosas de todo el oriente. Escucha bien, ahora va a tener 10 hijos, pero estas hijas son las más hermosas de todo el oriente. Después de todo lo que sucedió, Job vivió 140 años más y llegó a ver a sus hijos y a sus hijas hasta la 4ª generación. Todos ellos fueron bendecidos por Dios. Y la Biblia dice que Job murió a una edad muy avanzada. ¿Qué aprendemos de esta historia? Yo quiero leer en los comentarios qué aprendes tú. Créeme, sin importar la situación que estés atravesando, Dios está contigo. No maldigas a Dios. Él es el soberano de todo. Dios puede cambiar las cosas, aunque a ti te parezcan justas e injustas, sin Él ser injusto. Te lo repito, Dios puede cambiar las cosas, aunque a ti te parezcan justas o injustas, sin Él ser injusto. Por eso, confía en Dios. Créele a Dios, porque Él está obrando a tu favor. Quiero leer en los comentarios, ¿te gustó esta historia? ¿Qué aprendes de ella? Estoy pendiente a tu comentario. Suscríbete a este canal para que estés al tanto de todo el contenido que Dios enviará a tu vida. Que Dios te bendiga.